En las últimas horas, Javier Seriani ha desatado una auténtica tormenta mediática que tiene a todo México en vilo. Su más reciente declaración ha puesto en el centro de la controversia a una de las figuras más respetadas del espectáculo nacional, Ángela Aguilar. Un supuesto secreto oculto relacionado con la joven cantante salió a la luz en su programa, y desde entonces las redes sociales, los medios de comunicación y los fans de la dinastía Aguilar no han dejado de hablar del tema. ¿Qué tan cierta es esta información? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Y por qué ha generado un impacto tan descomunal en tan poco tiempo? Desde hace años, el apellido Aguilar ha sido sinónimo de tradición, talento y profesionalismo dentro del mundo de la música regional mexicana. Pepe Aguilar ha consolidado una carrera intachable, y sus hijos, en especial Ángela, se han convertido en figuras admiradas no solo por su capacidad artística, sino también por la imagen familiar sólida y libre de escándalos que proyectan. Precisamente por eso, las palabras de Seriani no pasaron inadvertidas. No se trató de un simple chisme pasajero, fue percibido como un ataque directo a los cimientos de una de las familias más queridas del país. La revelación ocurrió durante una emisión en vivo, en la que Seriani, con su característico estilo directo y provocador, dejó entrever que existía información comprometedora relacionada con la vida privada de Ángela Aguilar. Lo más llamativo no fue lo que dijo, que, por cierto, fue lo suficientemente ambiguo como para no incurrir en una acusación directa, sino el tono de certeza con el que lo expresó. Esa seguridad fue el detonante. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a especular, crear teorías, buscar pistas y compartir capturas del momento exacto en que Seriani lanzaba su bomba. Lo que comenzó como una declaración aislada rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Portales de noticias de espectáculos retomaron la nota, YouTubers especializados analizaron el video cuadro por cuadro y los programas de televisión comenzaron a abordar el tema con titulares explosivos. El secreto que sacude a la dinastía Aguilar, lo que nadie se atrevía a decir sobre Ángela, ¿qué oculta la joven promesa de la música mexicana? Los encabezados no dejaron lugar a dudas, la polémica ya estaba en marcha. Ángela Aguilar, que hasta hace unos días figuraba en los titulares por sus logros artísticos, de pronto fue arrastrada a un debate que trascendía lo musical. Su imagen, cuidadosamente construida a lo largo de años, se vio amenazada por una narrativa que ponía en duda su integridad personal. No hubo necesidad de pruebas ni de confirmaciones. El poder del rumor, amplificado por la maquinaria mediática y el morbo del público, fue suficiente para instalar la duda. Y es que, en un país como México, donde la cultura del espectáculo ocupa un lugar central en la conversación diaria, cualquier insinuación sobre una figura pública puede tener consecuencias devastadoras. Más aún si esa figura forma parte de una familia con un legado tan respetado como el de los Aguilar. En este contexto, la revelación de Seriani no fue solo una nota más del mundo del entretenimiento, fue un golpe certero en el momento más delicado. La estrategia con la que Seriani presentó su declaración también jugó un papel crucial. No fue una filtración accidental ni un comentario sin peso. Fue una afirmación construida con intención, lanzada en el momento preciso, con un lenguaje corporal que sugería tener información privilegiada. Esa puesta en escena fue suficiente para que el público lo interpretara como una verdad a medias, como algo que se sabía pero que nadie se atrevía a decir. Y esa ambigüedad fue el fertilizante perfecto para que el rumor creciera descontroladamente. En las horas siguientes, las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de teorías. Twitter, TikTok, Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones en defensa de Ángela y al mismo tiempo de mensajes que exigían explicaciones. Los hashtags relacionados con su nombre se dispararon y las búsquedas de noticias sobre ella aumentaron exponencialmente. Algunos usuarios recordaban la disciplina y profesionalismo con los que Ángela ha conducido su carrera, otros, en cambio, empezaron a escarbar en su pasado buscando cualquier indicio que pudiera confirmar lo insinuado por Seriani. Lo más inquietante de todo fue el silencio. Ni Ángela ni ningún miembro de la familia Aguilar emitió un comunicado en respuesta. No hubo desmentidos, aclaraciones ni pronunciamientos públicos. Y en el mundo de las redes sociales, el silencio se interpreta fácilmente como una confirmación implícita. Esa falta de respuesta no sirvió para calmar los ánimos, al contrario, funcionó como combustible para que la conversación siguiera creciendo. La ausencia de una postura oficial generó todavía más especulación. ¿Estaban evaluando cómo responder? ¿Era una estrategia para no darle visibilidad al rumor? ¿O simplemente no sabían cómo abordar la situación sin agravarla? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y con ellas, las teorías. En la cultura mediática actual, cuando una figura pública es señalada y no responde, la narrativa se construye sola. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. Además, hay que considerar el contexto en el que se da esta polémica.
Ángela Aguilar atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Sus presentaciones en vivo están atrayendo a miles de personas, sus colaboraciones internacionales la están posicionando como una figura global y su imagen como ícono juvenil de la música mexicana parece consolidarse. Justo en ese instante, la irrupción de un rumor de esta magnitud no solo la afecta a ella, sino también al legado familiar que representa. Y es en este punto donde la polémica adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de una joven artista enfrentando un escándalo. Se trata de una dinastía entera, la misma que ha sido símbolo de la música ranchera durante generaciones, siendo puesta bajo la lupa. Cada movimiento, cada publicación, cada gesto de los Aguilar empezó a ser analizado al milímetro, buscando señales que confirmaran o desmintieran la insinuación de Seriani. El público, acostumbrado a ver a esta familia como ejemplo de unidad, talento y valores tradicionales, ahora se encontraba dividido. Algunos se aferraban a la imagen intachable que siempre han proyectado. Otros, en cambio, empezaban a considerar que tal vez no todo era tan perfecto como parecía. Y mientras la conversación digital no dejaba de crecer, una pregunta comenzaba a resonar con más fuerza en el aire: ¿será este el inicio de una grieta irreversible en la imagen de la familia Aguilar? La duda sembrada por Javier Seriani no solo puso en tela de juicio la imagen de Ángela Aguilar, sino que logró lo que pocos rumores han conseguido: tambalear la percepción pública de toda una familia que, hasta ahora, había logrado mantenerse al margen del escándalo mediático. La dinastía Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar, se había caracterizado durante décadas por una férrea disciplina en el manejo de su imagen pública. Nada se filtraba. Nada escapaba al control. Y de pronto, una sola frase bastó para desatar el caos. El público comenzó a dividirse en bandos claros. Por un lado, los defensores incondicionales de Ángela, quienes no solo cuestionaban la veracidad del rumor, sino que criticaban abiertamente la ética de Seriani, acusándolo de buscar protagonismo a costa de una joven que jamás había dado motivos para ser objeto de ese tipo de especulaciones. Estos seguidores recordaban el profesionalismo con el que Ángela ha desarrollado su carrera, la educación estricta que ha recibido y el respeto que siempre ha mostrado por sus raíces. Por otro lado, estaban quienes, intrigados por la firmeza con la que Seriani habló, comenzaron a prestar atención. Para ellos, el hecho de que un comunicador con amplia experiencia en la farándula se atreviera a lanzar tal afirmación con esa seguridad no podía tomarse a la ligera. Cuando el río suena, agua lleva, comentaban algunos usuarios en redes sociales, alimentando así la narrativa de que algo real podría estar oculto tras ese velo de misterio. La clave del fenómeno no estuvo solo en lo que se dijo, sino en cómo se dijo. Seriani no dejó espacio para la ambigüedad emocional. Habló con la certeza de quien posee información directa. Su lenguaje corporal, su tono de voz, la estructura de su discurso, todo indicaba que no se trataba de una simple suposición. Fue esa puesta en escena, sumada al peso de su trayectoria como comunicador especializado en entretenimiento, lo que llevó a muchos a considerar sus palabras como una advertencia más que como un chisme infundado. Mientras tanto, los medios tradicionales comenzaron a moverse con cautela. A diferencia del mundo digital, donde el rumor ya circulaba con total libertad, en la televisión abierta y en los portales de noticias más serios se abordaba el tema con un lenguaje más moderado, presuntamente, según declaraciones del periodista, sin confirmación oficial. Esta moderación no frenó la viralidad, por el contrario, la alimentó. La aparente prudencia con la que se trataba el tema solo generaba más intriga entre los espectadores. Y en medio de todo, el silencio de la familia Aguilar se convirtió en el centro de la conversación. ¿Por qué no desmentían el rumor? ¿Por qué no hacían una aparición pública para proteger la imagen de Ángela? ¿Acaso era cierto lo que se insinuaba y por eso preferían no hablar? En lugar de disipar las dudas, el mutismo familiar se convirtió en caldo de cultivo para más teorías. Especialistas en medios y comunicación comenzaron a ser invitados a programas de espectáculos para analizar la estrategia de la familia. Algunos opinaban que estaban actuando con inteligencia, evitando darle más visibilidad al escándalo. Otros consideraban que ese silencio era un grave error que estaba permitiendo que el rumor se convirtiera en verdad ante la opinión pública. Los fans más cercanos, preocupados, exigían respuestas. En redes como X, antes Twitter, Instagram y Facebook, se multiplicaban los mensajes que pedían a Pepe Aguilar o a su hija que rompieran el silencio. Algunos incluso cuestionaban si el manejo comunicacional estaba a la altura del impacto del escándalo. Para una familia tan mediática, tan influyente y tan querida, el no hablar se interpretaba cada vez más como una estrategia fallida. En paralelo, los canales de YouTube especializados en espectáculos comenzaron a hacer lo que mejor saben: llenar los vacíos.
Análisis de expresiones faciales, supuestas contradicciones en entrevistas pasadas, recopilación de gestos y actitudes, todo servía para construir una narrativa que, aunque no tenía confirmación, se sentía cada vez más real para quienes la consumían. El contenido se multiplicó y se viralizó, thumbnails con títulos como El escándalo que puede destruir a Ángela, ¿Qué esconde la familia Aguilar?, La bomba de Seriani que nadie se atrevía a soltar. Las vistas se contaban por millones. Lo más peligroso de esta espiral es que ya no hacía falta que Javier Seriani dijera nada más. El rumor había cobrado vida propia. La historia se estaba escribiendo entre usuarios, influencers, periodistas y opinólogos. Y en ese mar de versiones, cada detalle se analizaba con lupa. Cada gesto de Ángela, cada publicación en sus redes sociales, cada palabra que decía, o evitaba decir, se interpretaba como parte de un rompecabezas aún sin resolver. Y como si la historia no tuviera ya suficientes elementos para alimentar la polémica, empezó a emerger un nombre que desde hace meses ha estado vinculado de una forma u otra con la cantante, Cristian Nodal. Las redes sociales, siempre rápidas para tejer conexiones, comenzaron a vincular el rumor con el reciente acercamiento mediático entre Ángela y el intérprete de Botella tras Botella. Si bien Seriani no mencionó en ningún momento a Nodal, la imaginación del público se encargó de hacerlo. Las suposiciones estallaron. Los usuarios comenzaron a especular sobre un posible triángulo amoroso, sobre una supuesta tensión con Kazu, la pareja de Nodal, y sobre interacciones pasadas que ahora eran vistas con otros ojos. Fotografías, entrevistas, publicaciones antiguas, todo comenzó a ser reinterpretado. Incluso los silencios de Nodal y Kazu empezaron a verse como parte de un rompecabezas mucho más complejo. El rumor, que inicialmente apuntaba a un supuesto secreto de Ángela, ahora se había convertido en un fenómeno colectivo. Ya no se hablaba solo de ella. Se hablaba del triángulo mediático más comentado de los últimos meses. Y como suele suceder en estos casos, el contexto se volvió protagonista. La conversación pública dejó de centrarse en si el rumor era verdadero o falso y se concentró en las posibles implicaciones, en el daño colateral, en las narrativas afectivas detrás de la imagen pública de los involucrados. Y justo cuando parecía que la historia no podía crecer más, la memoria colectiva del público rescató un elemento que haría escalar aún más la controversia, la figura de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Los abuelos de Ángela, íconos de la música tradicional mexicana, comenzaron a ser recordados en la conversación pública como símbolos de integridad, legado y respeto. La idea de que el apellido Aguilar pudiera quedar manchado por un rumor no confirmado generó indignación en muchos sectores del público. El escándalo, entonces, dejó de ser un simple debate sobre un comentario lanzado en televisión. Se transformó en una cuestión cultural, identitaria y emocional. Porque en México, pocas cosas son tan poderosas como el honor de una familia que representa valores nacionales. La controversia había alcanzado un punto crítico. Y el silencio, hasta ahora utilizado como escudo, comenzaba a volverse insostenible. El punto más sensible de todo este escándalo comenzó a hacerse evidente. La batalla no era solo mediática, era simbólica. Lo que estaba en juego no era únicamente la reputación de una joven artista, sino la credibilidad de un apellido que lleva décadas inscrito en la historia musical de México. La figura de Ángela Aguilar, hasta entonces construida a partir del talento, la disciplina y una imagen cuidadosamente cuidada, había sido abruptamente arrastrada a un terreno donde imperaban la duda, el morbo y la especulación. Y mientras más pasaban los días sin una respuesta oficial, más espacio se le daba a las teorías. Algunos aseguraban que el silencio era parte de una estrategia legal, que la familia Aguilar se estaba asesorando con abogados antes de emitir cualquier declaración pública. Otros, por el contrario, interpretaban el mutismo como una confirmación tácita. Si no dicen nada, es porque algo hay, se repetía en miles de comentarios en redes sociales. El entorno mediático, que ya de por sí se encontraba saturado de contenido relacionado con celebridades, encontró en este caso una mina de oro. Programas de televisión empezaron a dedicar segmentos completos al tema. Se reactivaron debates sobre el rol de los medios en la vida privada de los artistas, sobre los límites del periodismo de espectáculo y sobre hasta qué punto un rumor puede arrasar con una trayectoria impecable. La maquinaria del entretenimiento ya estaba en marcha y no parecía tener intención de detenerse. En YouTube, los videos con títulos como La verdad oculta de Ángela Aguilar, Javier Seriani no miente, El escándalo que pone en jaque a la familia Aguilar o Todo lo que Pepe Aguilar no quiere que sepas acaparaban millones de reproducciones. No importaba si el contenido era verificado o no, el simple hecho de mencionar el tema garantizaba atención. En medio de todo esto, comenzaron a circular nuevas versiones del supuesto secreto revelado por Seriani. Algunas apuntaban a un tema personal relacionado con la vida íntima de Ángela,
otras sugerían desacuerdos familiares profundos, unas más se aventuraban a vincular el escándalo con contratos artísticos, con presiones internas de la industria musical e incluso con estrategias de mercadotecnia encubiertas. La falta de detalles en la acusación original generó el terreno perfecto para que cada quien armara su propia teoría. Y en este punto, el elemento emocional entró con fuerza. Muchos seguidores, especialmente mujeres jóvenes, comenzaron a expresar preocupación por la presión que Ángela debía estar sintiendo. No era solo una artista en el centro de la controversia, era una joven de apenas 20 años, expuesta a una tormenta de críticas, comentarios y juicios sin haber tenido oportunidad de defenderse. La empatía empezó a mezclarse con el debate, y voces más conscientes comenzaron a preguntarse si el escrutinio público no estaba cruzando una línea peligrosa. Pero el drama no se detuvo allí. Con el paso de las horas, la figura de Cristian Nodal se volvió cada vez más central en la narrativa popular. Aunque, como se mencionó antes, Seriani jamás lo incluyó en su declaración, la imaginación colectiva y la lógica mediática se encargaron de unir los puntos. El historial reciente de interacciones entre Nodal y Ángela, fotografías compartidas, presentaciones conjuntas, mensajes públicos llenos de elogios, fue reinterpretado bajo una nueva luz. Lo que antes parecía admiración artística ahora era visto como posible complicidad o como la punta del iceberg de un vínculo más íntimo. El nombre de Cazzu, pareja de Nodal, también comenzó a cobrar fuerza en esta tormenta. La cantante argentina, reconocida por su estilo independiente y fuerte presencia en redes, fue involuntariamente arrastrada a la conversación. Algunos usuarios comenzaron a especular sobre si había tensiones entre las dos cantantes, o si el supuesto secreto tenía que ver con alguna ruptura sentimental provocada por un triángulo amoroso. Nada estaba confirmado, pero eso no detenía el flujo de contenido. Esta amalgama de rumores, teorías y emociones dio paso al concepto más temido en el mundo del espectáculo, la viralidad sin control. Una vez que un tema se instala en la opinión pública sin una versión oficial que lo contradiga o desmienta de manera categórica, comienza a multiplicarse y a mutar como una criatura autónoma. Los medios internacionales empezaron a replicar la historia. Portales de farándula de Argentina, Estados Unidos, Colombia y España publicaron notas tituladas El escándalo que sacude a la familia Aguilar o Ángela Aguilar, en el ojo del huracán mediático. En este punto, el daño reputacional ya no dependía de si el secreto era cierto o no. Bastaba con que existiera la percepción de que algo se estaba ocultando. Bastaba con que el nombre de Ángela estuviera ligado a la palabra escándalo. En el mundo digital, las asociaciones pesan más que los hechos. Y esa era, quizás, la lección más dura de todo este episodio. Pepe Aguilar, conocido por ser directo cuando se trata de defender a su familia, se mantuvo en completo silencio durante los primeros días. No hubo comunicados, entrevistas ni publicaciones oficiales al respecto. Una ausencia que, lejos de calmar las aguas, fue interpretada como un signo de tensión interna. Algunos medios comenzaron a reportar, sin confirmar, que había discrepancias dentro del equipo de manejo de imagen de la familia Aguilar. Que unos querían responder de inmediato, mientras que otros apostaban por dejar que el escándalo se diluyera por sí solo. En ese contexto, la figura de Leonardo Aguilar, hermano mayor de Ángela, también comenzó a entrar en el radar de los medios. Aunque él no tenía ninguna relación directa con el rumor, sus publicaciones en redes fueron objeto de análisis, buscando entre líneas posibles mensajes ocultos, indirectas o señales de apoyo a su hermana. Un simple emoji, una frase ambigua o una fotografía sin contexto se convertían de inmediato en materia prima para nuevas interpretaciones. Y es que cuando una familia entera se convierte en el centro de una controversia nacional, cada gesto cuenta. Cada aparición pública, cada entrevista pospuesta, cada comentario en redes se convierte en una pieza más del rompecabezas. Y mientras más piezas se acumulaban sin una narrativa oficial que las ordenara, más crecía el caos. El público, por su parte, comenzó a polarizarse. Por un lado, quienes exigían que se protegiera la privacidad de Ángela, recordando que ser figura pública no justifica ser objeto de acoso mediático. Por otro, quienes argumentaban que cuando se vive del cariño del público, se debe rendir cuentas también en momentos difíciles. La conversación, lejos de apagarse, se fue profundizando, tocando incluso temas de género, salud mental y ética periodística. Y en medio de ese debate, una pregunta comenzó a flotar con fuerza. ¿Cuánto puede soportar una figura pública cuando el escrutinio se vuelve tan intenso que traspasa la barrera de lo profesional y entra a lo personal? La respuesta, como veremos en la siguiente sección, no solo depende de la fortaleza emocional de los involucrados, sino de la capacidad de contención de toda una industria. Porque si algo quedó claro en este caso, es que basta una chispa, una sola frase dicha en televisión, para encender un incendio mediático de proporciones impredecibles.
La intensidad del caso alcanzó un nuevo nivel cuando los medios comenzaron a centrar su atención en la respuesta emocional y pública de Ángela Aguilar. Aunque la joven cantante no emitió ningún comunicado formal, cada uno de sus movimientos empezó a adquirir un peso mediático descomunal. Sus publicaciones en Instagram, sus historias de 24 horas, incluso su actividad en plataformas como TikTok comenzaron a ser monitoreadas con lupa. Un simple emoji, una canción en segundo plano, o una frase ambigua desataron olas de especulación. La joven, que hasta entonces había mantenido una relación profesional, distante pero respetuosa con la prensa, se encontraba por primera vez enfrentando el lado más agresivo y desgastante de la fama: el juicio sin pruebas, el señalamiento sin contexto, la condena basada únicamente en la sospecha. Y es que en la era digital, el silencio no es sinónimo de prudencia. Para muchos, es equivalente a complicidad o culpabilidad. Esa fue una de las paradojas más dolorosas del episodio. La decisión de no responder, ya sea por estrategia, por miedo, o simplemente por respeto a la propia intimidad, fue interpretada por ciertos sectores del público como una confirmación de que el rumor tenía fundamentos. Así, Ángela no solo debía lidiar con la presión de las cámaras, sino con una narrativa que la envolvía sin que ella dijera una sola palabra. En paralelo, se comenzó a hablar con más fuerza de la dinámica interna de la familia Aguilar. Algunos medios insinuaron que existían tensiones entre los miembros del clan respecto a cómo manejar la crisis. Se hablaba de posturas encontradas, de discusiones privadas filtradas por fuentes cercanas, y de una presión creciente sobre Pepe Aguilar para que diera la cara. Aunque nada fue confirmado, las especulaciones cobraban fuerza con cada día de silencio. En este punto, la historia había dejado de girar exclusivamente en torno a Ángela y se había transformado en una narrativa más compleja: la supuesta vulnerabilidad de una familia que durante años se había mostrado sólida, unida y perfectamente blindada frente a los escándalos del espectáculo. El apellido Aguilar, sinónimo de prestigio, disciplina y legado, comenzaba a ser percibido de otra manera. Y ese cambio de percepción es, quizás, el más difícil de revertir. El impacto no tardó en sentirse en otros niveles. Algunas marcas comerciales asociadas a la imagen de Ángela comenzaron a recibir presiones en redes sociales. Aunque ninguna empresa rompió contratos de forma pública, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Seguirían apostando por una figura envuelta en un escándalo, aunque no hubiera pruebas concretas? ¿Cuánto podía afectar este episodio su posicionamiento frente a ciertos públicos? Estas interrogantes, aunque nunca se respondieron oficialmente, demostraban que el escándalo no solo era mediático, sino también comercial. Por otro lado, la figura de Javier Seriani seguía creciendo dentro de la conversación pública. Mientras unos lo tildaban de irresponsable, otros lo veían como un periodista valiente, dispuesto a decir lo que otros callaban. Lo cierto es que su declaración, más allá de su veracidad, había logrado un efecto devastador. Con una sola frase, había puesto en jaque a una de las familias más influyentes del espectáculo mexicano y provocado una reacción en cadena que ningún otro comunicador había conseguido en los últimos años. Esta situación abrió un nuevo debate: el poder que tienen los medios y los creadores de contenido en la era actual. Ya no se necesita de un reportaje profundo ni de una investigación extensa para generar un escándalo. Basta con una declaración hecha con seguridad, en el momento oportuno, para que el público actúe como amplificador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El fenómeno también reveló una realidad incómoda: el público actual no espera confirmaciones, interpreta señales. Si un periodista dice que hay un secreto, y la figura aludida no lo desmiente de inmediato, entonces se da por hecho que algo hay. Las redes sociales operan con sus propias reglas, premian la inmediatez, castigan el silencio y glorifican la controversia. En ese terreno, la verdad muchas veces se vuelve irrelevante. El caso comenzó a convertirse en una especie de espejo social. Más allá del rumor en sí, lo que empezó a discutirse era cómo reaccionamos como sociedad frente a este tipo de situaciones. ¿Dónde están los límites entre la libertad de expresión y la invasión a la privacidad? ¿Cuánta responsabilidad tiene un comunicador al lanzar una declaración sin pruebas? ¿Y hasta qué punto el público debería exigir pruebas antes de sumarse a una ola de linchamiento virtual? Las plataformas digitales, mientras tanto, seguían ardiendo. En TikTok, usuarios publicaban teorías con música de fondo, efectos dramáticos y capturas de pantalla que intentaban conectar los puntos. En Twitter, se hacían hilos extensos desmenuzando cada gesto de Ángela en sus últimas apariciones públicas. En YouTube, los videos con títulos sensacionalistas seguían multiplicándose. Todo esto generaba una presión enorme sobre la artista. Aunque Ángela intentaba mantener su agenda profesional, conciertos, entrevistas, presentaciones, era evidente que el escándalo había modificado el tono con el que el público la observaba.
Ya no se hablaba solo de su voz, de su talento o de su estilo único dentro del regional mexicano. Ahora, su nombre estaba contaminado por una palabra que, en el espectáculo, puede cambiarlo todo: secreto. Y esa palabra no necesita tener contenido concreto para hacer daño. Su sola existencia, su vínculo con una figura pública y su repetición constante en medios y redes bastan para desgastar una imagen cuidadosamente construida. Los expertos en comunicación empezaron a opinar sobre la estrategia de la familia Aguilar. Algunos defendían el silencio, argumentando que responder al escándalo solo le daría más fuerza. Otros lo criticaban duramente, asegurando que una declaración rápida, clara y contundente habría bastado para cortar de raíz el crecimiento del rumor. Pero el tiempo pasaba, y la ausencia de una versión oficial solo aumentaba la tensión. En medio de esta tormenta, la memoria de Flor Silvestre y Antonio Aguilar fue invocada como símbolo del legado que estaba en riesgo. Para muchos, la dinastía Aguilar no es solo una familia de músicos, es un pilar cultural de México, una representación viva de la tradición ranchera, del esfuerzo familiar y del orgullo nacional. Ver ese legado puesto en duda por un rumor sin pruebas era, para muchos, una afrenta que trascendía lo personal. La conversación, entonces, comenzó a adquirir un tono más profundo. Ya no era solo un escándalo del espectáculo. Era una discusión sobre cómo tratamos a nuestras figuras públicas, cómo consumimos información no verificada, y cómo la fama puede convertirse en una jaula de cristal donde todo se observa, se juzga y se magnifica. Y mientras el escándalo seguía creciendo, la pregunta seguía flotando sin respuesta: ¿qué fue exactamente lo que Javier Seriani insinuó? ¿Cuál era ese supuesto secreto que podía sacudir los cimientos de la familia Aguilar? ¿Y por qué, pese a no haberse confirmado nada, la historia ya había dejado una marca indeleble en la imagen de Ángela? Es en ese punto, justo cuando las teorías empiezan a multiplicarse de forma incontrolable y la presión mediática alcanza su punto más alto, cuando se revela la fragilidad de la reputación pública en tiempos de redes sociales. Y justo allí es donde se prepara el terreno para el desenlace de esta historia. El escándalo mediático que envolvió a Ángela Aguilar, desatado por las declaraciones de Javier Seriani, se convirtió en uno de los casos más reveladores de los últimos tiempos en cuanto a la dinámica entre los medios, el espectáculo y el juicio público. Porque aunque el contenido exacto del supuesto secreto jamás fue plenamente confirmado ni desmentido, el daño simbólico ya estaba hecho. En las semanas siguientes, la conversación no disminuyó, sino que se transformó. La curiosidad inicial dio paso a una especie de seguimiento morboso, donde cada aparición pública de Ángela era un nuevo episodio en una telenovela que el público parecía escribir en tiempo real. Las redes sociales dejaron de buscar pruebas, ahora se conformaban con interpretaciones, con guiños, con supuestas señales. La familia Aguilar, en su estrategia de silencio, no dio ningún paso en falso, pero tampoco ofreció claridad. El hermetismo que durante años les había funcionado como escudo se convirtió, en este nuevo contexto, en un generador de sospechas. La misma estructura férrea que protegía su privacidad, ahora servía como caldo de cultivo para teorías cada vez más descabelladas. No obstante, y pese a la ola de presión, hubo algo que no se rompió: la dignidad con la que Ángela Aguilar enfrentó la tormenta. Lejos de ceder ante el caos, mantuvo su agenda artística, respondió con trabajo y talento. Cada escenario que pisó fue un acto de resistencia. Su forma de cantar, de plantarse ante el público, de mirar a cámara sin temblores, fue una respuesta mucho más poderosa que cualquier comunicado de prensa. Pero eso no quiere decir que la narrativa mediática haya sido justa con ella. Muy por el contrario, este episodio dejó en evidencia cómo la opinión pública puede volverse implacable con figuras jóvenes, especialmente mujeres, cuando se rompe la imagen de perfección que se espera de ellas. Ángela no solo fue víctima de un rumor, fue víctima del ideal que el público había construido sobre ella. Y es que en el fondo, lo que más alimentó el escándalo fue la contradicción entre lo que representaba Ángela Aguilar, tradición, talento, discreción, y lo que insinuaba el rumor, algo oculto, potencialmente transgresor, fuera de ese molde familiar. Esa tensión entre imagen pública e interpretación colectiva fue el verdadero motor del fenómeno. Por otro lado, el papel de Javier Seriani también quedó expuesto. Aunque muchos lo celebraron como alguien que se atreve a decir lo que otros callan, otros lo cuestionaron con dureza. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el daño gratuito? ¿Se puede construir credibilidad mediática sin asumir responsabilidad por las consecuencias? Lo cierto es que, aunque no hubo una denuncia legal ni un escándalo confirmado, el efecto de su declaración fue real y medible. La reputación de un artista fue arrastrada por una corriente de sospechas sin que existiera una sola prueba concreta. Y ese precedente preocupa, porque muestra cómo la repetición de un rumor puede imponer una verdad emocional más fuerte que la verdad objetiva. El caso también invita a reflexionar sobre el rol de la audiencia.
Porque si bien los medios tienen una gran responsabilidad, también la tiene el público que consume, comparte y reproduce sin cuestionar. El linchamiento digital no ocurre en el vacío. Necesita cómplices, incluso involuntarios, desde quien tuitea con sarcasmo, hasta quien da me gusta a un video especulativo. A nivel profesional, Ángela Aguilar ha continuado su camino con admirable entereza. En entrevistas posteriores, cuando fue inevitable referirse al tema, eligió la vía de la sobriedad. No se dejó provocar, no cayó en explicaciones innecesarias, y cada vez que habló lo hizo con firmeza, pero sin escándalo. Demostró que entiende algo esencial: la mejor forma de responder al ruido es seguir haciendo música. Su entorno cercano también jugó un papel clave. Sin filtraciones, sin contradicciones, sin dobles discursos. La familia Aguilar, pese a la presión, se mantuvo unida y coherente. No alimentaron el escándalo, pero tampoco lo ignoraron. A su manera, hicieron frente a una de las pruebas mediáticas más intensas que ha enfrentado una familia del espectáculo en la era digital. Hoy, a la distancia, el caso se estudia como ejemplo de cómo un rumor puede escalar, y cómo manejar, o no manejar, la narrativa puede marcar una diferencia sustancial en la percepción pública. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo, cuándo y en qué contexto se dice. Y aunque muchos aún se pregunten cuál era ese supuesto secreto que Seriani lanzó como bomba mediática, lo más revelador de este episodio no fue el contenido de la acusación, sino la forma en que el ecosistema mediático respondió a ella. Lo que quedó en evidencia es que, en la actualidad, basta con una chispa bien colocada para incendiar la imagen de cualquier figura pública, sin necesidad de pruebas, sin espacio para la defensa, sin pausas para el análisis. Ángela Aguilar ha salido de este escándalo con cicatrices invisibles, pero también con una madurez que pocos artistas logran demostrar a su edad. Ha reafirmado su posición como una de las voces más importantes de la música regional mexicana, y ha demostrado que el talento, cuando es auténtico, puede resistir incluso los embates más feroces del espectáculo. Y así, mientras el ruido mediático se disipa lentamente, queda una lección que todos, prensa, audiencia y artistas, deberían recordar: en la era de la viralidad, la verdad es frágil, pero la integridad es inquebrantable.